Lo que empezó como un proyecto web universitario, programado casi por hobby, terminó convirtiéndose en una operación regional que hoy mueve miles de pedidos al día. Detrás de esa historia está Eduardo Steckel, fundador de Buscalibre, una empresa que entendió antes que muchos que en América Latina vender libros no era solo un negocio de catálogo, era sobre todo un negocio de acceso y logística. Me gustó siempre programar, incluso antes de entrar a la universidad. Me gustaba hacer software, incluso antes de Internet hice algunos software. Antes de Internet había una cosa que se llamaban BBS, o Bulletin Board Systems, que la gente se podía conectar como al teléfono de la casa de uno, y uno tenía como una especie de sitio web ahí, pero era como antes de Internet. Y después, cuando empezó Internet, siempre me gustó el tema de hacer sitios, como que la programación era algo que a mí me gustaba harto de niño. Steckel fue un autodidacta de la programación. Aprendió por su cuenta, levantó sitios web desde joven y en plena etapa universitaria construyó una plataforma para conectar oferta y demanda de libros. Cuando esa web alcanzó unas 200.000 visitas mensuales en 2007, la señal fue clara. Había una demanda real y un posible negocio. Cuando entré a la universidad, hice varios sitios web que en general le fueron más o menos mal, pero entre medio hice un sitio web que se llamó buscalibros.cl en ese momento, y que era orientado a vender libros ojalá que la gente que vendía libros usados en la universidad pudieran vender libros ahí. De hecho, esa idea ni siquiera fue mía, fue de un primo mío, pero que después él no tenía tiempo para dedicarle, entonces yo le pregunté si podía dedicarme yo a hacer eso, y me dijo sí, que no había ningún problema, y ahí yo empecé a hacer eso, que era buscalibros.cl. Y buscalibro.cl empezó a crecer en términos de tener cada vez más visitas, pero era un sitio que simplemente al final se tornó en algo como un sitio de compra y venta de libros, que cualquier persona podía publicar, yo no cobraba ni comisión ni nada, pero empezó a tener bastante atracción. Tenía, no me acuerdo cuánto, pero para el 2007 de haber tenido unas 200.000 visitas al mes, algo razonable. A partir de ahí, la plataforma dejó de ser un espacio entre particulares y empezó a mutar hacia la venta directa, sin stock, sin gran capital y sin una estructura sofisticada. El negocio arrancó casi de forma manual. Publicar catálogos, salir a buscar ejemplares, pagarlos, envolverlos y despacharlos. Durante mucho tiempo al principio no tuvimos nada de stock, sino que yo publicaba en el sitio web los listados de libros de las editoriales, de editorial, no sé, Penguin Random House en Chile, que en ese momento todavía no están todas juntas, después se juntó con Penguin, pero Planeta, las editoriales locales en Chile, etc. Y publicaba los listados en el sitio web, y si alguien quería comprar, compraba, y yo después salía en el auto a buscar los libros por la ciudad, y lo tenía que de hecho pagar en efectivo, porque no me querían dar ni crédito ni nada. Entonces yo iba uno por uno de los libros que me habían comprado el día anterior, al día siguiente salía a buscarlos por las oficinas de Santiago de ellos, volvía a mi casa y envolvía los libros y los mandaba por correo. Y sí, trabajaba solo en la casa, me ayudaron a veces algunos familiares, cosas así, pero en general trabajé bastante solo en esa época, unos cuantos meses, hasta que ya en un minuto, cuando ya pasé a vender, no sé, no tanto, unos 6, 7 o 10 libros diarios, ya era más difícil todo lo que había que hacer, entre ir a buscar los libros y a envolverlos. Entonces ahí empecé como a armar un pequeño equipo, y tuve un primer socio en esa época que se llamó Ricardo Burghaft, y con él nos fuimos a una pequeña oficina en un edificio en Providencia, en una comuna de Santiago. La oportunidad era más profunda que una simple tienda online. En muchos países de América Latina, el lector no solo compra un libro, compra acceso a novedades que no llegan, a fondos editoriales importados o a títulos especializados que no tienen una red local de distribución eficiente. Buscalibre encontró escala resolviendo justamente esa falla. Cuando nos movimos a esta pequeña oficina, debemos haber vendido unos 10 al día, 10, 12 libros, tal vez 15 libros, y después pasamos a vender unos 30, 40, empezamos a crecer de a poco. Tuvimos un equipo como de 2, 3 personas al principio, una persona que veía atención al cliente, otra persona que iba a buscar los libros a través de la ciudad, yo veía la parte de la programación, y estuvimos en eso más o menos, diría, unos 6 meses, un año. Todavía en términos de plata o de dinero de la empresa, ahí en ese momento yo con mis socios de ese momento, Ricardo, nos podíamos pagar un sueldo bajo mercado, pero algo de sueldo nos podíamos pagar y no teníamos deuda. Era un negocio chiquitito, pero funcionaba.
Cuando la empresa entendió que muchos de estos libros podían conseguirse en otros países, el negocio cambió de dimensión. Ya no se trataba solo de vender más en Chile, sino de conectar inventario entre mercados y consolidar envíos de forma eficiente. En algún minuto nos empezamos a dar cuenta de que ya teníamos todas las editoriales de Chile, los distribuidores de libros en Chile, como incorporados a la oferta. Y la gente nos seguía pidiendo libros que no estaban en Chile, que evidentemente no estaban en el mercado de Chile. Entonces empezamos a buscar dónde se podían encontrar estos libros. Y acá se produjo una especie de punto de inflexión dentro de lo que fue la empresa, que fue más o menos, diría, en 2008. Ya ha pasado un año, desde este primer año en que empezamos a organizar la empresa y todo eso, pero eran muy pocas personas, 5 personas, 6 personas. Nos damos cuenta de que estos libros se podían traer de afuera. Entonces encontramos que muchos de esos libros estaban en España, en México, en Argentina. Y dijimos con Ricardo, bueno, tratemos de traer esos libros, tratemos de ver si que hay proveedores en esos países que nos pueden dar esos libros y nosotros los importamos de alguna forma. Y ahí empezamos a hacer eso, buscamos a alguien también, en una forma bastante artesanal, encontramos un conocido que vivía en Barcelona, por ejemplo, en España, y le dijimos, trata de encontrar proveedores allá. Al principio lo compramos, no me acuerdo si como persona o sin hacer una empresa, para probar un poco, y después creamos la empresa en España. Pero la historia no fue lineal. Steckel creyó temprano que el libro digital iba a desplazar al impreso y dedicó demasiada energía a esa tesis. Más tarde vino un segundo error: intentar expandirse hacia categorías donde la empresa no tenía una ventaja real frente a gigantes del mercado. La llegada de inversión aceleró esa expansión, pero también empujó un crecimiento demasiado rápido que dejó a Buscalibre al borde de la quiebra. Cometimos 2 errores estratégicos muy grandes. Que uno fue el tratar de hacer la plataforma tecnológica sin visualizar de que el libro físico tenía su potencial bastante protegido y que la gente quería seguir leyendo en físico. Y el segundo fue desenfocarnos en términos de empezar a vender otros productos donde no teníamos una ventaja competitiva contra la competencia. En Chile existe hace mucho tiempo Falabella, París o Ripley, que son 3 retail bastante grandes. Bueno, Mercado Libre era más pequeño en ese momento, ahora es muy grande, pero nosotros no teníamos ventaja competitiva en eso, pero Boris sobre todo le veía bastante potencial a eso. Yo no estaba tan seguro en esa parte, pero obviamente le veía potencial, decía, pero no teníamos muy claro y nunca lo supimos responder, y lo vimos después en algunos directorios que tuvimos después cuando ingresó el fondo en 2012, de que no teníamos una ventaja competitiva para ganar en ese tipo de productos, en televisores, no sé, cualquier cosa, secadoras de pelo, no sé, cualquier producto que uno quiera vender. Y en el año 2012, cuando estamos desarrollando todo esto, buscamos inversión para justamente hacer crecer esta plataforma y vender todo tipo de productos, agrandar la bodega y todo eso. Y ahí recibimos una inversión de un fondo de Venture Capital en Chile, que se llama Aurus, y ahí recibimos una inversión de alrededor de $2 millones. Y ahí te cometimos un tercer error, que fue tratar de gastamos la plata muy rápido. En un año habíamos quemado básicamente los $2 millones que habíamos recibido, tratando de armar esta plataforma de venta de todo tipo de productos, entre el marketing y nos agrandamos mucho de equipo, pasamos un equipo que al principio del 2012 teníamos, no sé, 30 personas en el equipo, pasamos a tener 90 o 100 personas en un plazo de 6, 8 meses. Básicamente empezamos a quemar del orden de $100,000 al mes, y al año, estamos hablando más o menos de abril del 2013, estábamos prácticamente quebrados, ¿no? Y es muy difícil achicar una empresa. Es fácil hacerla crecer en términos de gasto, pero no es fácil achicarlo, porque uno ya cuando se agrandó de bodega tenía un contrato de bodega por varios años, despedir a la gente tiene un costo, no podéis despedir a todos, hay gente buena que quería mantener, entonces se puso muy cuesta arriba. La corrección fue dura, pero decisiva. Volver al foco, reenfocarse en los libros y entender que la verdadera ventaja competitiva no estaba en parecerse a un marketplace generalista, sino en resolver mejor que otros la logística de una categoría compleja. Nosotros teníamos sueldo, pero teníamos que volver a poner el sueldo todo de vuelta a Buscalibre porque la empresa estaba decapitalizando y nosotros tampoco queríamos seguir perdiendo participación. Entonces hicimos lo que le llamaba un poco como la cuenta de la abuelita, que era básicamente el gerente de finanzas, Alan, nos decía cada mes cuando terminaba el mes, nos decía cuánto se perdió el mes anterior, y por ejemplo si se habían perdido $20,000 y yo tenía el 18%, yo tenía que meter $3,600 al mes siguiente, y Aurus si tenía el 45%, tenía que meter $9,000, y todos tenían que meter
la pérdida proporcional de lo que se había perdido el mes anterior. Y básicamente en el caso de nosotros, que Alan, Boris y yo, que estamos dentro de la empresa, significa básicamente que el sueldo más o menos que ganábamos teníamos que volverlo todo a poner de vuelta a Busca Libre. Pero la parte de los libros físicos nos empezamos a enfocar cada vez más a partir de 2015, entonces el foco del negocio, del desarrollo tecnológico, del equipo comercial, pues cada vez más la parte del libro, que es hacia donde nos hemos ido enfocando los últimos 10 años ya, desde el 2015 hasta ahora. La empresa entró en break-even más o menos a 2016, diría. El año 2016 llegamos a break-even, en el sentido de que ya los gerentes, nosotros, gerentes y socios, nos podíamos pagar los sueldos y la empresa ya no perdía plata. Y pero teníamos un equipo muy reducido, no teníamos gerente de operaciones, no teníamos, o sea, como que faltaba armar equipo, o sea, muchas cosas las hacíamos nosotros mismos, teníamos un equipo de programadores muy pequeño. Yo ya había dejado la programación, la programación propiamente tal del sitio yo la dejé más o menos en el 2013, ahí me ayudó mucho Boris, mi socio, que es gente general, cuando tuvimos toda esta época muy difícil de la parte que levantamos plata y todo eso, yo tenía bastante claro que no quería seguir haciendo todo el software de la empresa y Boris me ayudó mucho en eso, en conseguir un buen equipo de TI para hacer la parte del software. Y tuvimos break-even más o menos 2016, 2017, 2018, ya 2019 tuvimos un poquito de utilidad y después cuando llegó la pandemia hubo un aumento bastante fuerte en tema de las órdenes online. Hoy, la escala de Buscalibre se explica tanto por su catálogo como por su capacidad operativa. La empresa afirma trabajar con más de 13 millones de títulos y, según reportes publicados en Ecuador, realiza alrededor de 10.000 envíos diarios. Tiene más de 300 colaboradores y factura cerca de $100 millones al año. Tenemos bodega en todos los países y tenemos stock en las bodegas. La mayoría del stock que nosotros tenemos en nuestra bodega en todos los países es consignación. Es stock consignado de las editoriales a Busca Libre para poder despachar más rápido a los clientes finales. Nosotros en Chile, por ejemplo, y en otros países ya lo tenemos habilitado, pero sobre todo, por ejemplo, yo puedo hablar más, como vivo en Chile, estoy más atento a la operación de Chile. En Chile tenemos Same Day Delivery, que es básicamente tú pides hasta cierta hora del día y te llega el mismo día en la tarde el libro en casi todas las comunas de Santiago. Y eso obviamente no lo podríamos ofrecer si el libro lo tiene el proveedor en su bodega, porque hasta que el proveedor lo despacha en nuestra bodega, lo despachamos, o se demora mínimo 2 o 3 días. Entonces, el tener nosotros el stock en la bodega nos permite despachar mucho más rápido y ofrecer un mejor servicio a los clientes. Además de eso, hay otros libros que por ejemplo, tenemos también, esto estamos desarrollando en varios países, en Chile está bastante más desarrollado, el tema de consignación de libros usados de personas que puedan vender por la app. Tú con la app de Busca Libre puedes vender los libros usados que tienes en tu casa, entonces tú escaneas el código ISBN, el código de barra de los libros en tu casa, sumas más de 10, 15 libros, que es lo mínimo que te pide la aplicación para poder mandarlo, y después solicitas que nosotros vayamos a retirar a tu casa esos libros. Nosotros vamos a tu casa, retiramos los libros y tú como persona nos das esos libros en consignación también, y después nosotros los vendemos y te pagamos lo que ganaste con esos libros. Entonces tenemos esa parte de libros usados, por ejemplo, también. Eso también está en consignación. Y en firme, que sería como libros comprados, tenemos algunos también. Más que nada cuando sabemos que hay ciertos libros importados que se venden recurrentemente en el largo plazo, tratamos de tenerlo en el lugar de destino para que también ofrecerle un despacho más rápido al cliente. Si sabemos libros que siempre se van importando desde, por ejemplo, Argentina a Chile, traemos esos libros ya antes de que, o sea, hacemos una pequeña previsión de stock y ya los tenemos en Chile, y esos sí son comprados, eso sí es stock propio. Yo creo que la tecnología es muy potente, la tecnología que tenemos para poder, nosotros tenemos ahora más de 15 millones de libros a la venta en tiempo, o sea, ahora, en este momento en el sitio web, cada libro puede tener más de un proveedor, o sea, todo, y puede estar de un origen de un país a otro, o sea, hay mucha tecnología puesta para soportar que el sitio web funcione tan bien, con tantas visitas y tan rápido, y que realmente calcule bien los precios entre todos los países y que todo eso funcione bien. Realmente hay mucha tecnología puesta ahí, y también toda la parte del backend, toda la parte del proceso logístico, que también hay mucha tecnología, está todo desarrollado por nosotros. Nosotros no usamos software de ERP de tercero ni nada, todo el software que soporta la operación está hecho por nosotros. Ese reto se vuelve especialmente visible en Ecuador, donde el mercado editorial es más pequeño. Buena parte de los libros son importados y la variable aduanera añade complejidad. Pero justamente ahí una plataforma especializada puede encontrar sentido.
no solo para facilitar la compra al lector, sino también para ampliar la circulación regional de libros producidos localmente. Si quisiéramos seguir creciendo en Ecuador, ha sido un desafío. Debo decirte que ha sido un desafío. Ecuador tiene algunos temas, desde un tema un poco de aduana, también hay un tema de que el mercado editorial propiamente tal en Ecuador es bastante pequeño. La gran parte de los libros, de hecho, son importados, entonces cuesta armar el tema de la oferta local. Así que ha tenido hartos desafíos y hay competencia bastante fuerte. Hay gente que compite bien, lo cual es bueno. Creo que es bueno que exista y nos hace que sea un desafío importante el tema de entrar fuerte en Ecuador y de poder seguir creciendo. Pero sí, nuestra idea es seguir creciendo en Ecuador y básicamente al final de cara a los clientes lo que es importante, de poderle ofrecer a los clientes una forma fácil y económica y rápida de comprar libros del extranjero y también los libros que se puedan editar en Ecuador. Y obviamente también para la industria editorial en Ecuador, que ellos puedan exportar sus libros. Si bien no hay una industria editorial muy desarrollada en Ecuador, sí se editan libros en Ecuador y nosotros le damos la opción a esos escritores y esos editoriales locales de poder vender sus libros en los otros países. La historia de Eduardo Stekel no es solo la de un fundador que levantó una empresa exitosa, es la de alguien que detectó una necesidad real, leyó una señal de mercado, cometió errores grandes y corrigió a tiempo. Y en una época en la que muchas startups confunden crecimiento con dispersión, Buscalibre deja una lección más simple. Una empresa no escala por vender más cosas, sino por entender mejor que otros qué problema resuelve de verdad.